Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. En el episodio de hoy vamos a orillas del lago Xolotlán. Volamos a Managua, en Nicaragua, acompañados de nuestra guía Fabiola, intérprete de lengua de señas mexicana. Y antes de volar con el poder de la imaginación y poder gozar de este recorrido, quiero platicarte que lo que buscamos en este podcast que es para ti y que por cierto es el único en México dedicado a la comunidad que vive con cualquier tipo de discapacidad auditiva, es primero que nada hacer una comunidad que ayuda y poder recaudar fondos suficientes para la gente que vive con problemas de audición pueda tener la ayuda necesaria. También es un proyecto que busca regalarte un espacio para conocer diferentes historias, usos, costumbres, culturas, música, arte y gastronomía de todo el mundo y aprender en cada episodio algo nuevo. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que un pequeño... Hola, qué gusto me da saludarte. Soy Yael Janselson y el día de hoy volamos rápidamente con el poder de la imaginación y nuestros sentidos a la ciudad de Managua, en Nicaragua, su capital. Así que respira, dame la mano y déjame guiarte. Comenzamos. El nombre de Managua viene del náhuatl Manahuac y significa rodeada de estanques. Es también conocida como la novia del Xolotlán. Empezamos en la laguna de Xiloa, un bonito lugar para nadar, ya que sus aguas son de fácil acceso y su amplia costa también ofrece una buena oportunidad para tomar el sol. También tenemos la oportunidad para practicar deportes como el windsurfing, el kitesurfing y el buceo. Xiloa está localizada en la península de Chiltepec, rodeada por varias montañas y es una buena oportunidad para ir de excursión en caminatas. La naturaleza es abundante y la vista es impresionante. Mira nada más. Desde la cima de ciertas montañas no solo se puede ver las aguas y costas de Xiloa, sino que también se alcanza a ver el lago de Managua y la ciudad capital. También es posible ir al otro lado de la laguna y escalar las colinas que rodean a otra laguna cercana, la de Apoyeque. Así que caminemos para disfrutar de la naturaleza. Otra opción durante la visita, si te gusta, es acampar en las costas de la laguna y el mejor lugar para hacerlo es en el centro turístico. Veamos el volcán Apoyeque, que hizo erupción miles de años atrás. En 1988, las temperaturas de la laguna empezaron a subir y eso empezó a sentir un fuerte olor a azufre, se empezó a sentir un fuerte olor a azufre y hoy por hoy todavía hay fumarolas activas en este volcán. A pesar de estar inactivo, hay cierta actividad volcánica alrededor de Apoyeque. La Reserva Natural El Chocoyero es un lugar grandioso para ir de excursión y observar también la naturaleza. Este viaje está lleno de ella. Esta reserva está localizada a menos de 30 kilómetros de Managua. Los últimos 7 kilómetros atraviesan plantaciones de piña, café, banano y la vista es magnífica, ¿no lo crees? La vieja cadena volcánica rodea la reserva y la naturaleza está en todas partes, como decíamos. El chocoyero está siempre verde y la vida silvestre floreciendo día con día. Dos tipos de monos habitan en el parque, el mono aullador y el mono cara blanca. El mono aullador es más grande, negro y aúlla bastante, así como un lobo.
Puede ser escuchado desde lejos. Los monos cara blanca son más raros de ver, pero ellos bajan de las montañas por la tarde y es cuando se pueden observar desde los caminos regulares. También veremos muchos pájaros y la reserva es famosa por sus chocollos verdes, cuyos nidos están cerca de las cataratas. Estos pueden ser vistos en grandes cantidades por las mañanas cuando alzan el vuelo y se marchan, y también por las tardes cuando regresan. Durante el día se pasea por toda la reserva buscando alimento estos pájaros. Llegamos caminando a las cascadas, que son pequeñas, pero bien merecen la pena escalar. El agua proviene de la lluvia de las montañas que se encuentran más arriba y es recolectada para luego ser utilizada como agua potable por las comunidades cercanas. Así te estoy llamando desde siempre, hasta la última gota de tus aguas. Como soy un volcán, barro, fuego y luna llena, un suspiro me delata entre tus brazos. De ahí vamos a la ciudad y nos cuentan que después del terremoto de 1972, el centro de Managua fue destruido completamente. Es por este devastador terremoto que hoy en día Managua no tiene un verdadero centro como tal. Hay nuevos centros comerciales y hoteles que fueron construidos en otras localidades que son la base de la estructura moderna de lo que hoy es Managua. El viejo centro está parcialmente intacto. Hay varios edificios que datan desde antes del terremoto, unos usados y otros pues ya no se pueden usar y no podemos visitar. Miren, enfrente está la Catedral de Santiago. Esta impresionante catedral no fue destruida por el terremoto, pero sí fue dañada y abandonada. Junto a la vieja catedral encontramos un moderno edificio construido como casa presidencial, que no se utiliza como tal. Aquí, en la Plaza de la República, hay varios monumentos para conmemorar a los héroes nicaragüenses como Carlos Fonseca Amador y Rubén Darío. Vamos a caminar en un pequeño parque donde se encuentran la mayoría de los monumentos, ¿te parece? Lugar llora el cielo de ternura. En un lugar todo el verde está de fiesta. Y en alta mar, no muy lejos de Cornell y el Bluff, un hombre niño pesca un saco en el mar. El Teatro Nacional Rubén Darío se yergue sobre Managua desde 1969, año de su inauguración. Cuando el terremoto abatió a Managua en el año, como decíamos, de 1972, el teatro fue uno de los pocos edificios que no colapsó. Este edificio se ha mantenido en su estilo original y es ahora el teatro más importante para conciertos y presentaciones en todo el país y es considerado uno de los mejores teatros de todo Centroamérica. Vamos a entrar. El teatro es un gran edificio, especialmente desde la perspectiva de las construcciones en Nicaragua. Hay varias salas donde se realizan los eventos, el lobby es muy grande y elegante y sirve como sala también de conferencias para presentaciones de libros, hasta shows de moda, pequeños conciertos y exposiciones de arte. El Salón de los Cristales, que está en el segundo piso, tomó este nombre debido a la presencia de los dos candelabros de cristal que fueron donados por el gobierno de España cuando el teatro fue inaugurado. Mira, los volteé hacia arriba y ahí están los candelabros. Este salón es apto para exposiciones de pintura porque tiene paredes oscuras y una iluminación muy especial. El salón tiene una capacidad de 350 o 400 personas y es por eso que también puede ser utilizado para pequeños conciertos y presentaciones. El salón principal o sala mayor está equipado con 1,200 asientos y un gran escenario. Aquí se presentan los principales conciertos y tiene muy buena acústica y muchos cantantes famosos, actores, bailarines nacionales e internacionales han gozado de este escenario. Ahora vamos a un imperdible en cada viaje. Ya sabes que tenemos que ir al mercado.
Y en esta ocasión iremos al mercado Roberto Güembes. Es un mercado grande y agradable en Managua. Aquí se vende una gran variedad de productos. Es un sitio interesante porque mira, hay muchísimas artesanías donde podemos encontrar una gran variedad de productos de toda Nicaragua, en materiales como cuero, barro, madera, tela y mucho más, además de piezas artesanales, rica comida y ropa tradicional. Así es la vida, así de irónica. Unos llevan a cuesta la cruz que otro debe cargar. Así es la vida, así de lógica. Cada quien tiene al fin una historia que hablar o callar. Así es la vida, así. Y es así como dejamos esta interesante y hermosa región del planeta con ganas de regresar, ¿cierto? Viajaremos, como tú sabes, cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar, volar con la imaginación. Yo te espero, como siempre, todos los viernes y te pido muchísimo que si te gustó el contenido lo compartas con tus amigos, con tu gente. Si crees que hay gente que vive con discapacidad auditiva que conoces y se puede beneficiar, te encargo muchísimo que le compartas el link. Aparte, regálame un like, un review. Tus comentarios son sumamente importantes tanto en la sección de comentarios de la página como en el canal de YouTube, pues con eso me ayudas a subir el rango y el ranking de este proyecto que es para ti. Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad. Hacemos la diferencia y, como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Si quieres conocer lo que hace Fundación Inclúyeme para la integración laboral y social de personas que viven con discapacidad intelectual, te sugiero que ingreses a incluyeme.org. Revisa la página, revisa el increíble trabajo que hacen y si te mueve y te interesa, ve cómo puedes apoyarlos. También te platico que en mi página ya contamos con la sección Ama Oír, con cápsulas del doctor Gonzalo Corbera, que es un médico mexicano especialista en otoneurología y fue de los primeros que empezó a hacer operaciones del implante coclear en niños, adolescentes y adultos. Bueno, el doctor Gonzalo Corbera preside la Fundación Ama Oír, en donde se apoya a los candidatos a implantes cocleares, a conseguir donativos, da una importante orientación familiar que es sumamente valiosa y también terapias auditivas y verbales. Como te he platicado, este podcast es para todo el espectro de gente que vive con cualquier tipo de discapacidad auditiva. Hay muchas causas y razones por las que una persona pierde la audición. Puede nacer así o puede por muy distintas causas y con el correr de los años perder la audición. Y también hay muchos caminos para sobrellevar y para comunicarnos, ¿no? Hay gente oralizada que habla su idioma natal, ¿no? Hay gente que tiene una muy buena lectura labiofacial, o sea, que lee los labios, y hay gente que habla con lengua de señas. Pero en este podcast queremos incluir a todos, no queremos dejar fuera a nadie y es dedicado a todos los que tienen algún tipo de discapacidad auditiva. Por eso contamos con nuestra queridísima intérprete de lengua de señas y con el apoyo de Mercedes Obregón y del Instituto IPLIAP. Por eso contamos con subtítulos en el canal de YouTube y en la página, y además en la página que es www.realidadalternativamx.com.mx. También tienes la transcripción completa del episodio para que todo el mundo entienda, nadie se quede fuera y todos podamos volar y conocer nuestro maravilloso mundo. Ese es el objetivo de Realidad Alternativa, que todos podamos disfrutar. Y para sumarnos y para crecer, lo único que te pido es que te suscribas al canal. Lo encuentras como Realidad Alternativa Incluyente, todo junto y con minúsculas. Es gratuito. Suscríbete, pon la campanita, pon la notificación, comparte el link y con esto vamos a crecer, llegar a donde tenemos que llegar. Y bueno, ese es el objetivo, ¿no?
porque con el tiempo vamos a recaudar fondos para ayudar a toda la gente que podamos. Ese es mi mayor sueño y sé que con tu ayuda lo vamos a lograr. Ahora, si te gusta cocinar, da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. Para comer y cocinar vamos a visitar las fritangas, que no son las fritangas que conocemos en México, que son las cosas fritas con aceite, sino que son espacios donde se ofrecen diversos platillos muy frescos. Entre los más comunes están las tajadas con carne, maduro con carne, el pollo asado, las enchiladas, las papas rellenas, los tacos, las tajadas con queso, fresco de cebada, cacao y chía con tamarindo. Existen muchos otros platos y bebidas típicas locales como el caballo bayo, el arroz con gaspar, la leche agria, el nacatamal, el bao de carne de res, el chancho con yuca, la sopa de res, la sopa de gallina, la sopa de mondongo, barquillos, galletas dulces Cantón, galletas simples, Pío Quinto, sopa borracha, en fin, tres leches, almíbares y cacos de miel, manjares, pelotas o turrones, raspados, pinolillo, pozol, ponche, atoles de maíz y trigo y atoles duros. En fin, toda una gastronomía que tenemos que ir descubriendo poco a poco porque muchas cosas, la verdad, no sé a qué se refieren, pero habrá que probarlas. Nicaragua además es un país cafetalero y por ende Managua alberga lugares donde disfrutar un delicioso café orgánico de calidad, pues no me lo puedo perder porque ya sabes que me encanta el café. Y nosotros vamos a cocinar una tradicional sopa de queso y estos son los ingredientes. Estos son los ingredientes: medio kilo de masa de maíz, medio kilo de queso rallado, 1,5 tazas de caldo de pollo, 1 litro de leche, 5 dientes de ajo, 4 chiltomates, que es un chile dulce de la región, 3 cebollas, 1 cucharada de achiote, 1 rama de cilantro bien picado, sal y pimienta al gusto y un huevo también. Para la preparación, en una olla colocamos suficiente agua y ponemos a hervir los ingredientes de la sopa. Luego, cuando esté hirviendo, agregamos la masa de maíz con la leche para que espese un poco. Aparte, en un bowl amasamos la masa de maíz con el queso rallado, el huevo batido, sal al gusto y hacemos unas rosquillas. En una sartén freímos las rosquillas con bastante aceite y una vez listas las servimos con la sopa. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de PI Realidad Alternativa. Me encanta saber cómo te quedó el platillo. A continuación te presento las cápsulas y la sección Ama Oír. Estoy segurísima que aprenderás cosas sumamente útiles e interesantes en torno a la discapacidad auditiva, seas norma oyente o tengas cualquier tipo de discapacidad auditiva. Casi siempre una infección de oído sí la tiene que tratar un médico. Digamos que el síntoma cardinal suele ser dolor, ¿no? Casi todas las infecciones de oído duelen a menos de que sean ya crónicas y dejan de doler. Pero dolor de oído, sensación de oído tapado, es básicamente los primeros signos de una infección, y ya más tardíamente, si se revienta el tímpano, cosas así, es que te salga pus por el conducto. Pero sí tienes que buscar atenderte. Quiero agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje IPLIAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo posible. Hasta la próxima. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad Alternativa. Mucho más que un simple podcast.